Bueno, pues ya vemos que hay compañeras desde Argentina, he visto también que se han conectado desde varios lugares de Argentina, de México, de Colombia, veo también que hay escritas personas de Chile, de España, por supuesto, entonces ya se han ido incorporando bastantes personas. Bueno, ya estamos 133, se han inscrito más de 400 personas, supongo que muchas de ellas comenzarán y se irán incorporando durante la sesión de hoy. Y bueno, antes de nada, por supuesto, bienvenidas, bienvenidos a todos vosotros. Para mí es un orgullo y un placer estar con todas vosotras y vosotros. Y la verdad es que antes lo hemos estado comentando en la prueba que hemos estado haciendo nosotros cuatro, que ahora os presento al resto de ponentes, que estamos un poco nerviosos porque, bueno, estamos acostumbrados más o menos a hablar en público, pero esto de hablar y hacer un webinar, pues es algo nuevo, ¿no? Pero la verdad es que estamos bastante emocionados. Desde todo el equipo de SalusPlay ya llevamos muchos meses trabajando en el desarrollo de los webinars y la verdad es que, bueno, pues ya teníamos planificado, de hecho, el primer webinar para comienzos del mes de marzo, pero vino toda la pandemia del COVID y, lógicamente, retrasamos un poquito el lanzamiento, ¿no? No me he presentado, yo me llamo Carlos Valdespina Aguilar, soy enfermero, soy director de SalusPlay. Y nada, antes de nada, bueno, ya lo hemos ido diciendo, pero por supuesto, gracias a todas y a todos los que estáis ya aquí participando en el webinar. Se van incorporando progresivamente más personas. Algunas de ellas incluso veo que voy conociendo a través del chat, así que me alegro. Y nada, bueno, simplemente comenzar un poquito explicando qué es esto de SalusPlay y ya empezamos con el webinar, ¿no? Nosotros en SalusPlay ya comenzamos la empresa hace 8 años, pasa el tiempo que no nos damos cuenta, y la verdad es que somos un poco rebeldes. Siempre desde un primer momento hemos intentado, pues bueno, ver cómo utilizar tanto la ciencia, la evidencia científica como la tecnología con el fin de ayudar a las personas a tener una mejor salud, ¿no? Nos centramos en un primer momento en cuidar o ayudar a las enfermeras dotándolas de información y de formación con el fin de poder mejorar los cuidados que dirigen a sus pacientes, pero por otro lado ya desde el año pasado también a través de SalusLife, de una nueva plataforma, nos centramos también en las personas. Y como os decía, bueno, pues estoy súper agradecido y desde aquí quiero aprovechar agradeciendo primero a los 3 ponentes que tenemos, que ahora os los voy a presentar, y por supuesto a todo el equipo SalusPlay. ¿Por qué? Pues porque gracias a ellos no solamente llevamos 8 años desarrollando nuevos contenidos, innovando en formación, sino es que además en estos 2 últimos meses lo han dado todo. Lo han dado todo, lógicamente, en sus puestos de trabajo como enfermeros y enfermeras, pero es que además también lo han dado todo en el desarrollo de nuevos contenidos. Hemos desarrollado diferentes iniciativas. En 8 días montamos un curso dirigido a todos los profesionales sanitarios del mundo, y no sé exactamente cuántas personas se han inscrito ya y han acabado ya, pero ya están por encima de los 45.000 profesionales sanitarios de todo el mundo. Esto es una pasada. Entonces, muchas gracias a todos por hacer ese esfuerzo, ¿no? Después creamos la Coronapedia. Ahí Miguel Ángel Máñez y Chema Cepeda han estado a tope trabajando en ella, primero en la estructura y después todo el equipo en la generación de contenidos, una página web en abierto sobre el coronavirus. Dentro de SalusOne, una aplicación web y móvil que muchos de vosotras y vosotras ya conocéis, actualmente a través de 12 colegios de enfermería en España está en acceso gratuito para todas esas colegiadas, y parte está también en abierto. Hemos abierto la sección de preguntas donde cualquier enfermera del mundo va a poder preguntar cualquier duda que tenga y un equipo formado por más de 40 enfermeras detrás le vamos a dar una respuesta. Ha tenido un gran impacto sobre el tema del coronavirus. Y después, pues bueno, grabamos una serie de preguntas frecuentes, 120 preguntas frecuentes, las grabamos en vídeo y las subimos a redes sociales y próximamente las subiremos también a SalusOne. Y por último tenemos el webinar, que lo teníamos ya planificado, pero bueno, esto ha sido ya el pasito para lanzarlo, ¿no? Bien, por supuesto, gracias a los 12 colegios de enfermería que ya dan acceso a SalusOne y un 13º colegio que todavía no puedo decir cuál es, porque hemos ido retrasándolo un poco y hasta el lunes no lo anuncian a sus colegiados, pero gracias a los 13 colegios por dar la oportunidad también de facilitar el acceso y de dar acceso a este webinar, ¿no? Y bueno, ya no me enrollo más, que me estoy enrollando mucho y voy a presentar a lo importante, que son los 3 ponentes de la tarde de hoy, ¿vale? En primer lugar, tenemos a la doctora Noelia Rodríguez Blanco.
Noelia es enfermera, es matrona del Departamento de Salud de Vinalopó y además es profesora de la Universidad CEU Cardenal Herrera en la misma ciudad. Noelia se doctoró ya hace 2 años y, bueno, dentro de sus líneas de investigación versan fundamentalmente todo lo que es el ámbito de las enfermedades infecciosas y las vacunas, con lo cual, bueno, nos viene como anillo al dedo para el webinar de hoy, que por cierto, no he dicho, creo que no he dicho cómo se llama, pero bueno, todos lo sabéis, es impacto del coronavirus en el embarazo y el parto, ¿vale? Después tenemos a María Dolores Pérez Sánchez. María es matrona de atención primaria del área de salud de León, León, España, ¿vale? León, no México, ¿vale? Pero ha desarrollado su actividad en el área de partos del Hospital de León durante más de 17 años. De hecho, bueno, ahora nos contará María, creo que llevas unos meses, nada más, me parece, un poquito en lo que es atención primaria. María, además, también es profesora asociada de la Universidad de León y es miembro del grupo de trabajo y difusión del proceso de atención al parto normal en Castilla y León. Y por último intervendrá Luis Javier González Fuentes. Javier es matrón en el Paritorio de León y profesor asociado también de la Universidad de León, como docente posgrado. Además, Javier es muy activo en redes sociales, seguro que muchos de los que estáis aquí le seguís también en redes sociales, y la verdad es que es un gran divulgador científico, aprovechando y utilizando las redes sociales, que eso daría incluso para otro webinar, hablar, seguro que aquí muchos de vosotros os gustan las nuevas tecnologías, cómo aplicarlas a la salud, y daría para un webinar entero. Entonces, bueno, no me enrollo más y doy ya la palabra a Noelia. Noelia nos va a explicar qué es y de dónde viene el coronavirus y un poco, pues, dándole una visión como matrona, ¿de acuerdo? Así que, Noelia, te cedo la palabra y compartirá la pantalla en la presentación que va a desarrollar. Antes de que se me olvide, perdonadme, si tenéis cualquier duda, ¿vale? Las dudas las pasaremos al finalizar las 3 intervenciones, pero en la parte inferior de Zoom tenéis una opción de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Si pincháis en preguntas y respuestas, vais a poder añadir preguntas y todas las preguntas y respuestas que queráis incluir, ¿de acuerdo? Así que lo tenéis abierto para cualquier cuestión y nada, te doy la palabra ahora sí a Noelia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí, ¿verdad, Carlos? Perfecto, perfecto Vale, la presentación y se vale, escucha pues perfectamente. muchísimas gracias por la presentación, Carlos, y bienvenidos a todos aquí, un día festivo, hablando de esto, de coronavirus, ¿no? Y cómo afecta a las matronas y a nuestras mujeres. A ver, tengo un problema. A ver. La presentación se ve bien, ¿eh? Sí, muy bien. Vale, en primer lugar, bueno, para introducir un poco lo que voy a hablar en estos minutos, es sobre cómo afectan las enfermedades infecciosas al embarazo, hablaremos de los coronavirus, por supuesto, y hablaremos de algo de la evidencia que luego, bueno, mis compañeros María y Javier se extenderán de una manera mucho más explícita. La pregunta que planteo es si realmente las mujeres embarazadas tienen más riesgo o más complicaciones al contraer una enfermedad infecciosa que las mujeres no embarazadas. Esta es quizá la pregunta clave de el sí o no debemos tomar medidas con ellas especiales. La realidad, y bueno, yo creo que a la respuesta que debo dar a esto es que sí, es decir, las mujeres embarazadas por su propia fisiología y por su propio estado de embarazo va a sufrir una serie de cambios que van a afectar sobre todo al sistema inmunitario y al sistema cardiorrespiratorio. Hasta hace algún tiempo se pensaba que las mujeres embarazadas se encontraban en una situación como inmunodeprimidas. Esto en realidad no es así, es una transformación inmunológica que lo que hace es que el sistema inmunitario de la mujer se vuelva preparado para apoyar este embarazo y el crecimiento de su feto es un alongénico. Por lo tanto, es algo que a la mujer embarazada va a producir este cambio inmunitario en ella para poder desarrollar este feto intraútero. Aparte, estas infecciones que van a afectar sobre todo al aparato respiratorio, como ya sabemos, van a ser especialmente severas en el primer y tercer trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque se va a producir una respuesta inflamatoria, como ya sabemos, exagerada. Hemos oído en muchos medios que el SARS-CoV-2 produce esa tormenta de citoquinas que va a producir en ese SARS-CoV-2 esas complicaciones que nos pueden llevar a mayores problemas en el embarazo.
Las matronas trabajamos siempre, evidentemente, desde la prevención, como los obstetras, y en nuestro escenario, a lo mejor, de la consulta preconcepcional o de atención primaria, es la de trabajar para evitar que se produzcan estas infecciones congénitas o perinatales. Por lo tanto, ante un nuevo agente que no sabemos muy bien cómo va a actuar en la mujer embarazada, tenemos que tomar las máximas precauciones, evidentemente. Las prevenciones pueden ser de muchos tipos. Nosotros sabemos que nos enfrentamos a infecciones en la mujer gestante que pueden afectarle más o menos y para las cuales tenemos o no tratamiento. Y la prevención puede ser en diferentes ámbitos. Podemos ir desde la prevención primaria, secundaria, terciaria, y con algunos microorganismos podremos tratarlos o incluso podremos vacunar a la mujer para protegerla. El problema es que vamos a hacer con las enfermedades infecciosas para las cuales pues, no tenemos vacuna. Ya esta situación de históricamente de dejar a las mujeres embarazadas y a sus hijos excluidos por muchos agentes de la investigación en las estrategias de intervención de vacunación es un problema. Es decir, sabemos que la mujer embarazada por el hecho de gestar no puede someterse al resto de pruebas que a lo mejor el resto de la población sí lo puede hacer. Pero lo que va a ocurrir aquí es que cuando hay un brote de una enfermedad vamos a tener a la parte de la población protegida, pero a las mujeres gestantes, por esta protección que le queremos dar, vamos a encontrarla totalmente desprotegida ante una nueva infección como puede ocurrir en este momento. Es decir, en un contexto clínico podemos tener una mujer embarazada gestante que tenga una infección viral y le vamos a dar un tratamiento nada más que sintomático, esperando que esto no produzca lesiones en el feto o incluso complicaciones en su propio embarazo. Sobre todo esto se están haciendo estrategias multiprofesionales desde todos los ámbitos, ¿vale? Para intentar incluir a las mujeres en este proceso. Podemos decir que existen diferentes enfermedades infecciosas. Tenemos la gripe, el SARS, el MERS, el Zika, el ébola, de muchas hemos oído hablar y lo que sabemos es que algunas de ellas producen problemas graves en el embarazo. Además, y por compararlo con la gripe, ya sabemos que en un principio se hablaba mucho de SARS-CoV-2 y cómo se asemejaba a la gripe, y es que tenemos experiencia con la gripe. Por eso en el año 2005 la OMS dijo que las mujeres embarazadas debían de vacunarse y en cualquier trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque teníamos la experiencia de las pandemias anteriores, que en el año 1918 la tasa de letalidad en la mujer embarazada era de un 27%, que en el año 1957 fue la primera causa de muerte en la mujer gestante y que en el año 2009, no hace tanto, supuso un elevado ingreso de las mujeres que contraían la gripe por el hecho de estar embarazadas. ¿Qué va a pasar en el año 2020 con el COVID? Bueno, pues es algo interesante que tenemos que evaluar y estudiar. Lo que sí sabemos es que con los metaanálisis que se han realizado de revisiones temáticas, como por ejemplo esta de la gripe realizada por Merck, lo que nos dice es que las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de ingreso hospitalario que las mujeres por no estarlo. Y que esto, además, si se añaden otras variables como el que la mujer sea fumadora o tenga un índice de masa corporal más elevado, va a hacer además que no solo tenga hasta 7 veces más probabilidad de ingreso hospitalario, sino también mayor probabilidad de muerte. Por lo tanto, las infecciones a la mujer sí les afectan de una manera, ya os digo, dependiendo de la gente, del momento, más o menos grave. Los coronavirus, y ya para entrar un poco en materia, bueno, pues los coronavirus, a todos esta imagen nos suena mucho y es el mercado húmedo de Wuhan, en China, donde apareció este primer agente. Creo que es interesante que recordemos la fecha del 7 de enero, porque fue el primer día que se descubrió este agente causal. Y 3 días después ya se tenía esta secuencia de genoma de este patógeno. Pero los coronavirus no son solamente el SARS-CoV-2 que conocemos ahora tanto, hay hasta 7 coronavirus. Lo que ocurre es que este ha llegado bueno, pues a conocerse muchísimo más por la pandemia que ha producido, pero los coronavirus ya son conocidos hace tiempo. El SARS-CoV-1, que como veis en el primero de los que tenéis aquí, fue conocido ya en el año, ahora lo veremos, en el año 2003. Otro de los coronavirus es el MERS, que fue 10 años después, también muy patógeno. Estos en realidad producen problemas graves en el sistema y compromiso en el sistema respiratorio, al igual que es o no posible que lo produzca el SARS-CoV-2. Sin embargo, existen otros 4 coronavirus que producen infecciones, pero que como son más leves y producen sintomatología más o menos como un resfriado, pues no se les ha dado la misma importancia que sí se les ha dado a estos 2 primeros, al SARS y al MERS.
El SARS, como ya os decía antes, apareció en China en el año 2003 y se extendió por 26 países, nada menos. Hubieron 8.000 casos de personas contagiadas. En el año 2012 apareció otro coronavirus, el MERS, y este fue en la zona más de Arabia Saudí. También produjo lo que se llama el síndrome respiratorio del Medio Oriente y produjo 2.500 casos. Este coronavirus todavía fue más letal que lo que produjo el SARS-CoV-1. Lo que está claro es que la OMS en el año 2017 nos dice que hay que investigar sobre estos dos coronavirus, porque son interesantes por la capacidad que tienen de propagación y de infección tan elevada. El SARS-CoV-2 en su genoma tiene un 79% de identidad similar en nucleótidos al SARS-CoV-2 que conocemos ahora, que produce la famosa enfermedad de la COVID-19. ¿Vale? El MERS, que es el otro coronavirus que apareció después, tiene un 50% del genoma similar. Y estamos hablando de tasas de mortalidad del SARS que rondan el 10% y del MERS que rondan el 37%. Del SARS-CoV-2 lo que se baraja ahora es una tasa de mortalidad aproximadamente de un 6-7%, aunque esto tenemos que decirlo de una manera muy prudente, porque el denominador realmente no lo sabemos. No sabemos cuánta población realmente se ha visto afectada. Lo que está claro es que todos los coronavirus se transmiten por zoonosis, es decir, son los animales los que transmiten a los humanos esta enfermedad, ¿vale? Y vamos a poner el ojo especialmente en el murciélago, ¿vale? Que parece ser el causante de todos estos coronavirus. El SARS-CoV-1, que fue el murciélago, que infectó, en teoría se piensa que es la civeta, y de ahí a los humanos. Con el MERS, el intermedio, ¿vale? El huésped intermedio fue los dromedarios y luego pasó a los humanos. Estamos hablando de animales que son domésticos, ¿vale? Que viven con el hombre. Y del SARS-CoV-2 todavía ese huésped intermedio no se conoce con exactitud. Se piensa que pueden ser los pangolines, aunque también hay bibliografía que habla de las serpientes o de algunos roedores, ¿vale? En esta imagen podéis ver cómo estos murciélagos, que son atraídos por las luces de colores y por los insectos, son capaces, a través de lo que decíamos antes, de ese huésped intermedio, de contagiar luego al hombre. El problema que vamos a tener es que la transmisión luego entre humanos es muy elevada y esa transmisión llega a ser tanto que llega a denominarse de una transmisión de tipo nosocomial, es decir, nosotros los profesionales sanitarios lo transmitimos, nos lo transmiten y al final esto es un hecho, no solo la transmisión entre animales y humanos, sino la transmisión nosocomial. Y por eso la OMS ya habla de que es importante que se denomine como una enfermedad profesional y se categorice así para los profesionales que la han, dado que sabemos que en España es uno de los países que más se ha visto infectados los profesionales de salud por este agente. En cuanto a la sintomatología de los 3 meses, porque evidentemente este coronavirus es muy nuevo, ¿vale? La pandemia se declaró hace muy poco tiempo y lo primero que pudimos hacer es investigar qué pasó con los otros 2 coronavirus, qué sintomatología tenían, qué letalidad, cómo se transmitía. Bueno, lo que se ha visto es que estos 3 coronavirus tienen una sintomatología muy parecida, con fiebre, sobre todo es el signo más característico, tos, mialgia, dolores de cabeza. El MERS es cierto que tiene un componente más gastrointestinal, gastrodigestivo, que el SARS o el SARS-CoV-2. El SARS-CoV produce complicaciones como la insuficiencia renal y la coagulopatía intravascular diseminada y produce, bueno, hay descrita bastantes ingresos en UCI, ¿vale? Pues son pacientes que finalmente necesitan ventilación mecánica y muchos de ellos intubación. La tasa de mortalidad por el SARS en la población general ronda el 10%, pero es que en la mujer embarazada está situada en el 25%. En cuanto al MERS, también va a generar una neumonía típica grave, que también va a precisar el ingreso en UCI, pero como os decía antes, la diferencia va a ser estos síntomas intestinales que tiene más el MERS en diferencia con el SARS. Aunque en este caso, el MERS, su tasa de letalidad es todavía mayor. Para que como sepáis, como curiosidad, pues en el año 2015 se generó un brote por una sola persona que se contrajo el MERS y que
que contagió a 16 hospitales y a 186 pacientes, ¿no? Para ver un poco el impacto de estos coronavirus. Por tanto, tanto la gripe como el SARS, durante la gestación hay mucha información que describe que pueden producir pues, abortos espontáneos, retrasos de crecimiento intrauterino, incluso partos prematuros. Con el MERS también hay descritas hemorragias preparto, hipertensiones, procesos de hipertensión, preeclampsia, parto prematuro, etc. Lo que van a producir los tres coronavirus son neumonías maternas, con las complicaciones obstétricas que esto genera. Es decir, una neumonía materna está descrito que puede producir una rotura prematura de membranas, una amenaza de parto prematuro, una muerte intrauterina o, como ya decía antes, el retraso del crecimiento intrauterino. Es cierto que las neumonías maternas que han afectado a SARS y al MERS han sido mucho más graves que las que están afectando al SARS-CoV-2, a este nuevo agente. Por tanto, el SARS sí podemos decir que precisó mucho más ingresos en UCI y esas infecciones, esas neumonías, se vieron complicadas por una coinfección, muchas veces de tipo bacteriano. Y el MERS hay descrito también mortalidad materna. Veremos qué pasa cuando se publiquen los casos de COVID en todo el mundo y veamos cómo se ha comportado en nuestro caso. ¿Qué evidencia tenemos hasta ahora? Bueno, pues que la mayoría de la población no son las mujeres embarazadas, sino que muchas veces se describe de manera muy asintomática, que es un porcentaje muy pequeño el que tiene unas manifestaciones más críticas, que se han producido muchas cesáreas, habrá que investigar si esto ha sido o no justificado, en la bibliografía sí lo describe, y que necesita, por tanto, de un equipo multidisciplinar para la atención de estas pacientes, ¿vale? Por los riesgos que entraña y por las complicaciones neonatales que va a tener, como ya os decía antes, por la posibilidad de los partos prematuros. En cuanto a el feto, podemos decir que también va a tener resultados adversos, como ya decía antes, el parto prematuro, la posibilidad de aborto, incluso la muerte perinatal. La ventaja es que en todos los casos que tenemos descritos, en las series de casos y secuencias que hay publicados, la mayoría de los bebés que nacen tienen apgas superiores a 8. Esto nos hace pensar que, bueno, que al niño, afortunadamente, pues no le afecta de manera tan grave. Pero ya digo que son solamente estudios preliminares y pocos casos. Lo que está claro es que existe evidencia de una baja mortalidad intrauterina, aunque en el mes sí se describe mucha más mortalidad, como ya habíamos comentado antes. En cuanto a la transmisión vertical, parece que, bueno, igual que el ébola y el Zika, sí que tenían una transmisión. En este caso parece que esta es más baja, aunque también es algo que está en estudio todavía. Y la lactancia materna, en principio, nos dice que debemos de ser favorables, pero habrá que tener todas las medidas de precaución y analizar el caso de la madre, el caso de sintomatológico de la madre y también del recién nacido. Y pensar en esto, en esta inmunidad pasiva que se puede dar gracias a la lactancia materna que se ha descrito en el caso de la gripe y en el caso de la tosferina. En el caso también de los neonatos que sí se han visto afectos por COVID, esto es un estudio en el que se analizaron 33 recién nacidos, algunos de ellos lo que presentaban eran letargo y fiebre, y en algunos casos, solo en un porcentaje pequeño, reseñaron una neumonía y solo hubo un caso que produjo casos más graves de asfixia y sepsis, pero en ese caso el bebé era prematuro. Podemos decir además que esta transmisión vertical, por tanto, no estaría totalmente confirmada y será muy necesario el análisis de todas estas muestras de líquido amniótico, de sangre, de placenta, de muestras nasofaringeas, incluso de leche, de lactancia materna, ¿no? para ver esta transmisión. Lo que no debemos de, ya, bueno, me toca por vacunóloga casi que soy, bueno, pues que no debemos disminuir en el empeño de la vacunación en la mujer gestante, tener en cuenta que sí se ha descrito que cuando las mujeres se vacunaban de gripe había un descenso de un 20% de la probabilidad de desarrollar una neumonía grave los hijos de esas madres vacunadas, con lo cual esto puede ser algo alentador para el día de mañana si realmente se desarrolla una vacuna. Hay que pensar que es importante mantener esta inmunidad colectiva, ¿vale? Hay que vigilar especialmente, tener en cuenta que las mujeres embarazadas están dentro de los grupos de riesgo que precisan la vacunación. Y no olvidarnos de esa inmunidad materna, lo que está pasando con la tosferina, ¿no? Que las madres son capaces de transmitir esos anticuerpos al recién nacido antes de que nazca, ¿vale? Porque la mayoría de las infecciones que
producen muerte es en la época neonatal, en el lactante hasta los 6 meses, ¿vale? Por lo tanto, esa madre puede transferir esa inmunidad. Por eso el Ministerio nos mandó mensajes como este diciéndonos que había que mantener en atención primaria la vacunación a las mujeres embarazadas. Imágenes de estas eran las que nos preocupaban en un inicio, ¿no? Cuando veíamos en qué se iban a convertir nuestros partos, ¿no? Tan humanizados y tan cuidados en nuestros hospitales. Y bueno, un poco con esta preocupación, pues un grupo de matronas bueno, de compañeras, de excelentes compañeras, a las que tengo que dar un beso muy grande desde aquí, pues hicimos este grupo de matronas solidarias para poder contactar con la población y resolver las dudas y ayudarlas en este momento, porque todas necesitábamos la necesidad de darles información a través de un correo electrónico y a través del colegio. Sin más, me quedo a vuestra disposición para cualquier duda. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias. La verdad es que se te ha escuchado perfectamente, se te ha entendido de maravilla. Yo he estado un poquito con el chat y con las preguntas y respuestas ya, entonces he estado viendo tu presentación, ya la tenía vista de antes, pero la he estado viendo de refilón porque no me ha dado casi ni tiempo. Así que nada, pues yo me hacían algunas preguntas por ahí, ¿vale? Os indico, recuerdo a todos cómo podéis preguntar. Ya hay algunas preguntas. Ahora Noelia, una vez comience María la presentación, pues también se va a poder responder a alguna de las cuestiones. Pero en la parte inferior de Zoom, si hacéis lleváis el ratón hacia la parte de abajo, vais a ver justo a lo de participantes, una opción que te os pondrá preguntas y respuestas, ¿vale? Ahí si pincháis vais a poder introducir varias preguntas que ya llevan unas 4 o 5 preguntas en el chat. Después también me comentaban, y también ha respondido antes Javier, a ver si vamos a disponer o van a tener la posibilidad de tener las presentaciones. Estamos grabando el webinar, ¿vale? Entonces, por un lado, lo que vamos a hacer es vamos a grabar el webinar y os enviaremos mañana, ¿vale? Un enlace donde os diremos dónde está alojado esa grabación, ¿vale? Para que lo podáis ver todas las veces que queráis a posteriori. Y además, también como decía Javier, lo que vamos a hacer es cada una de las diferentes presentaciones, cada uno de los ponentes la ha redactado y lo vamos a subir al blog de SalusPlay como entrada en texto acompañado del vídeo correspondiente. Entonces vais a tener tanto lo que es la entrada en texto como el vídeo, ¿vale? Así que no va a haber ninguna pega en ese sentido. Al finalizar, antes de que se me olvida, al finalizar la ponencia, os voy a indicar también cuál va a ser el próximo webinar, ¿vale? O sea, os tenéis que quedar ya solamente para saber cuál va a ser el título y la próxima ponente, ya adelanto, femenina en este caso, y también mañana os diremos el enlace, el cual os podéis inscribir al próximo webinar. Bueno, no me enrollo más, que vamos a lo importante. Ahora voy a dar paso a María. María, aunque la ha presentado un poquito por encima, ¿vale? Ha estado durante muchos años trabajando en la unidad, el paritorio del Hospital de León, aunque ya vaya unos cuantos meses dentro de lo que sería atención primaria. Y bueno, más o menos como todos, seguro que sabéis, durante la gestación, bueno, se produce una serie de cambios fisiológicos, inmunológicos, que hacen más susceptibles que las mujeres embarazadas, pues tenga una predisposición a cualquier tipo de infección, tanto vírica como bacteriana, ¿no? Entonces, poco María se va a centrar en esa parte, en cómo afecta o cómo está afectando el COVID precisamente a las embarazadas y qué cuidados hay que tener durante toda la gestación. Sin más, María, te doy paso y nada, María también nos va a compartir pantalla, ¿vale? Nos va a compartir su presentación y lo dicho, cualquier duda que tengáis lo podéis preguntar a través del chat de preguntas y respuestas. Pues buenas tardes a todos y empiezo compartiendo con vosotros mi presentación. Pues como muy bien ha dicho Carlos, yo aunque mi gran experiencia laboral como matrona es más en paritorio y llevo muy poquitos meses, empecé en enero en atención primaria de León. Entonces no me considero una gran experta como matrona en atención primaria, pero sí que me estoy encontrando en plena atención primaria con el coronavirus. Entonces, pues sí que os puedo contar la parte que más teórica del embarazo y coronavirus y la parte más que me interesa del manejo, desde luego, con la intención de compartir luego entre todos, ¿vale? Entonces, me parece que la parte de la presentación que quiero yo un poco como índice situarnos, voy a abordar como 3 aspectos que me parece como profesionales nos pueden interesar a todos.
Uno es enmarcar en qué panorama tenemos actualmente, ¿no? Cómo nos estamos encontrando, cómo ha afectado el control del embarazo con esta infección, ¿vale? Luego voy a remarcar unos datos epidemiológicos que después de la presentación de Noelia Rodríguez pues va a ser muy fácil porque va a ser pues darle unas pinceladas, porque lo que yo sobre todo quiero que profundicemos va a ser en el manejo y el seguimiento del embarazo, ¿vale? Entonces empezamos con estos 3 puntos a trabajarlos. ¿Cuál es el panorama actual que tenemos? ¿Cómo ha afectado? Pues en la actualidad sobre todo ya sabemos que las embarazadas por fin, porque esto no pasó desde el principio, y las embarazadas que tuvieron que pasar el primer mes de embarazo sin esta denominación de grupo de vulnerabilidad, ¿vale? Pues tuvieron que enfrentarse a una situación de desprotección realmente, sobre todo en el mundo laboral. Entonces, por fin el Ministerio de Sanidad, en su publicación del 17 de abril, en la última actualización, por fin ya cataloga a la mujer embarazada como grupo vulnerable. Esto es muy importante conocerlo y con todas las consecuencias que tienen para su propia protección y de sus bebés, ¿vale? Entonces esto nunca se nos puede olvidar, es un grupo vulnerable. Los cambios ya lo sabéis, todo lo que ha remarcado Noelia, suficientes para considerarse así. Entonces, este es el primer punto, mujer embarazada es vulnerable y así hay que considerarla cuando la tratemos. Como esto es muy importante, no sé los demás compañeros que estén trabajando en atención primaria, pero ¿cómo ha cambiado la asistencia en la atención primaria? Pues a mí me ha parecido un cambio brutal, es otra asistencia, tanto para nosotros como profesionales, como me imagino que para las mujeres que tienen que estar al otro lado del teléfono. Es una asistencia telemática, básicamente. ¿Qué excepciones? Bueno, esto posteriormente me gustaría compartirlo con los demás compañeros porque yo vivo mi propia realidad, pero ¿qué excepciones, al menos aquí en el ámbito del área sanitaria de León, qué excepciones están dando a consultas presenciales? Pues las que os pongo. Básicamente la realización de ecografías, ¿vale? Estas sí que se están haciendo. De igual manera, la realización de análisis, de todo tipo de analíticas relacionadas con el embarazo. La vacunación del embarazo, como bien ha dicho, es imprescindible, esto no se puede quitar ni poner en otro momento. Y luego, pues, refiriéndonos al posparto, realmente nosotros estamos atendiendo la retirada de grapas en caso de cesáreas de forma presencial y, por supuesto, siempre se deja a criterio del profesional la presencia, o sea, la valoración de una consulta presencial en el caso de necesidad de valoración o cualquier urgencia. Este es el panorama en el que nos estamos encontrando. Abordando el siguiente punto, datos epidemiológicos, pues os cuento un poco con referencia a varios aspectos. Por ejemplo, importante a la hora de que cuando atendamos a nuestra población de embarazadas, ¿vale? Desde la atención primaria. Pues estos son aspectos muy importantes desde que nos situemos como profesionales. Cuando yo atiendo a mis embarazadas, 2 cosas muy importantes. Que la sintomatología, o sea, si van a tener manifestaciones clínicas o no, coinciden con la población general, ¿vale? Ni están más afectadas, los estudios nos están diciendo que ni están más afectadas ni menos. Que la mayoría van a presentar una sintomatología leve, ¿vale? Un 86%. ¿Vale? Y este dato a mí me parece fundamental, que casi el 90% de las embarazadas COVID positivo, o sea, ya con pruebas que confirman que están con la enfermedad, son asintomáticas, es decir, no presentan ningún tipo de síntoma. Mujeres que tenemos enfrente, que le podemos preguntar, ¿cómo estás? Te van a decir que se encuentran bien, ¿vale? Pero estas pacientes depende en qué fase que estén de la infección, por supuesto, pues pueden contagiar y contagiarnos. Es un dato muy importante a la hora de la asistencia. Tenemos que tener esto muy en cuenta. Han habido ya varios estudios con muestras menos importantes, con muestras menos importantes, pero bueno, el más grande que os puedo comunicar, que es es un estudio también realizado con una muestra de 215 embarazadas, que fueron a dar a luz al hospital de Wuhan, ¿no? Este se hizo allí en Wuhan. Le hacen la prueba de COVID a todas estas embarazadas. Resulta que sí, prevalencia más o menos como la que conocemos, pero es que el 90% de las positivas, pues eso, no tenían síntomas. Entonces, ojo a la hora de atender con este tema, ¿vale? Tenemos que tener precauciones siempre a la hora de atender a nuestra población. Luego, siguiente aspecto dentro de datos epidemiológicos, ¿qué manifestaciones tienen? ¿Qué gravedad tienen? Pues ya hemos dicho que el 86% van a ser leves. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles se presentan? Volvemos a lo mismo. ¿Qué nos dicen los estudios? Pues que los resultados son similares a la población general. Los más comunes también, pues la fiebre,
tos, disnea, diarrea, mialgias y dolor de garganta. Aprovechando, respondo también, que he visto que mientras la ponencia de Noelia había una pequeña pregunta, ¿no? Había una pregunta sobre qué alteraciones analíticas podíamos encontrar en una embarazada COVID positivo. Pues mirar, esta parte de aquí de linfopenia, el aumento de la proteína C reactiva y el aumento de las transaminasas, ¿vale? Y también hay casos de neumonía. Un poquito estos son los datos que se están dando como manifestaciones clínicas. Es importante que les señalar que también en otro estudio que fue realizado en marzo, son todos estudios muy actuales, remarco este que es de Schwartz, porque las muestras suelen ser muestras un poco representativas, ¿no? Pero este, que es el que he encontrado con más muestras, participaron 174 embarazadas, ¿vale? Y sobre todo lo importante que concluye Schwartz es que no hubo ninguna, de estas 174 embarazadas, ninguna presentó una neumonía grave y no hubo ningún caso de muerte en embarazo. Este es un poco el estudio que nos puede guiar sobre gravedad, manifestaciones, ¿vale? Otro aspecto a tratar. Dentro del embarazo, una mujer que está embarazada, que adquiere COVID, ¿qué complicaciones puede dar? Bueno, esto ya también lo ha tratado un poquito Noelia. Sobre todo, en tercer trimestre hay más estudios. ¿Por qué? Pues por lógica, es una enfermedad muy cercana, no tenemos tiempo, no ha habido tiempo suficiente para que todos los embarazos, pensar que los primeros casos fue relativamente 3-4 meses. Entonces, sobre todo está estudiado. El dato más concluyente es el parto prematuro en tercer trimestre. Y en gestación precoz, que prácticamente no han habido oportunidad de estudios serios, pues sí que pueden confirmar, con los datos que tenemos hasta ahora, que no hay un mayor riesgo de aborto y que no ha habido ningún caso descrito de efectos congénitos. Bueno, esto lo hablamos también si queréis más tarde, pero recibimos muchísimas llamadas de embarazadas diciendo que se quieren quedar embarazadas o que estaban ya pensando que querían quedarse embarazadas y nos preguntan como matrona, ¿crees que es un buen momento para quedarme embarazada? Pues aparte de los aspectos personales, pues esta pregunta pues también es difícil de contestar, porque a mí me parece que, pues, que los datos todavía de embarazo en tiempo es un coronavirus todavía algo desconocido y que necesitamos más tiempo para estudiarlo, ¿vale? Y luego el último aspecto dentro de datos epidemiológicos. ¿Qué complicaciones pueden desarrollar las mujeres durante el embarazo por ser COVID positivas? ¿Vale? Pues también los estudios nos dicen esto, que es la frecuencia de las observaciones que han habido en los estudios, pues nos dicen que las complicaciones, me refiero a desarrollo de preeclampsia, hipertensión, rotura uterina, pues los estudios y con los resultados cuando los analizan nos dicen que las frecuencias son similares a las mujeres que no son COVID positivo, por lo tanto, pues no se puede atribuir estas complicaciones a la enfermedad de COVID. Esto es lo que sabemos hasta ahora a nivel epidemiológico durante el embarazo. Para mí, ¿qué es lo que sí, que también creo que o lo he leído en el chat o algo? Sí que es lo que se ha estudiado y sí que nos puede, no sé, tener un poco de vista sobre este tema en el embarazo y en el parto, que lo abordará luego Javi. Pues lo que sí ha sido descrito es el aumento de riesgo de tromboembolismo. Este sí que es un dato claro y se debe no solo al COVID positivo como primer factor, que lo tenemos, sino también por el propio estado de hipercoagulabilidad del embarazo, ¿vale? Ya hay un estado de hipercoagulabilidad que además se le suma el estado de sedentarismo obligado que tenemos, ¿no? Y en el embarazo, pues si sumas estos tres factores, pues está claro este riesgo de tromboembolismo. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de aconsejar a nuestras mujeres embarazadas qué tipo de hábitos deben cuidar, ¿vale? Esto más tarde lo va también a tratar Javi en su ponencia, cómo se está trabajando este riesgo, ¿vale? Y esta parte que también importante, aunque ya también la hemos tocado, la última parte es la transmisión. Este es un aspecto que le preocupa muchísimo a las mujeres embarazadas. Yo hasta, si os soy sincera, hasta hace una semana, 10 días, a todas cuando me llamaban tan tranquilamente le decía, tranquilas, los estudios que han realizado demuestran que no hay transmisión vertical, lo ha dicho la OMS, lo ha dicho el Ministerio de Sanidad, lo ha dicho el Real College y lo dices tú con ese peso de la evidencia, de estas pues datos que dices, esto no se puede refutar. Bien, pues hace unos 10 días salen, ¿no? He publicado 2 estudios en marzo del 2020
Pues el de Don y el de Zen, que pues, te narran, en el caso de Don, un caso que sí que pues, parece que está muy controlado el tema para poder decir que sí que ha sido transmisión vertical. Y en el caso de Zen describe 6 embarazadas también con 6 recién nacidos, en el que indica que parece que puede ser transmisión vertical. Los va a describir claramente estos 2 estudios porque me parecen muy importantes. En su ponencia la va a describir Javi. Pero sobre todo el mensaje es que la transmisión por COVID de madre a hijo, la mayoría va a ser por contacto estrecho tras nacimiento. Es improbable la transmisión vertical. Ahora, como tercer punto, vamos a abordar el manejo clínico, ¿vale? Desde nuestro punto de vista como profesionales, ¿qué debemos hacer? Cuando, por ejemplo, estamos en consulta y nos llama una gestante pues, con clínica compatible con COVID. Vamos a ver cómo se maneja, qué recomendaciones tenemos en la asistencia. Pues lo primero, cuando nos llaman por teléfono, lo más adecuado es tener preparados un checklist específico sobre COVID y embarazo. Básicamente deberíamos abordar 3 temas muy importantes. No se debe olvidar ninguno de estos 3 temas. El primero, abordar síntomas respiratorios que tenga la gestante. ¿Tiene síntomas respiratorios? ¿No? ¿Y qué tipo? El segundo, si esta gestante tiene comorbilidades, es decir, alguna enfermedad, patología propia de su estado físico. Si es hipertensa, si tiene problemas cardíacos, ¿vale? Si tiene problemas endocrinos y los apuntamos en la historia. Y por último, si hay síntomas obstétricos. Y en función de estos 3 parámetros vamos a determinar, vamos a clasificar como, en función de lo que nos salga después de este checklist, nos va a salir como infección leve, infección la vamos a clasificar leve, moderada o grave. Para repartir, en la infección leve es domiciliario, el tratamiento va a ser a partir de ahí, domiciliario, en casa. Y si es moderada o grave, hay que ingresar a esa paciente, ¿vale? Entonces, vamos nosotros a tratar la parte que nos va a tocar desde la atención primaria, ¿vale? Desde la atención primaria, el seguimiento, ¿vale? Son gestantes clínicamente sin ingreso, ¿vale? Y vamos a tener que hacer un seguimiento ambulatorio. ¿Cómo se debe hacer este seguimiento? Muy importante. Pues vamos a hacer una visita telefónica de 24 a 48 horas. Tenemos que estar en contacto con esta gestante, siempre estar llamando y valorando si esta gestante empeora, ¿vale? Y no solo eso, tenemos que hacer siempre adjuntar a la información que le demos a la gestante 2 bloques importantes, las recomendaciones de cómo vamos a hacer este seguimiento domiciliario y avisarle de los signos que tiene que saber ella de empeoramiento. Y vamos llamando cada 24 o 48 horas. ¿Qué recomendaciones debemos de darle a la gestante? Pues con estas 5 pautas deberíamos de tener controlado el estado y el bienestar de la embarazada. Son muy parecidas a la población general, ¿vale? El reposo que todos conocemos con control de la temperatura. Antitérmico siempre paracetamol 500 cada 8. Mantener una hidratación adecuada. También vamos a transmitirle, intentar hacerles llegar el Ministerio de Sanidad ha editado los consejos, como un PDF de consejos a la gestante sobre infección por COVID-19, que ahora os lo voy a poner por si conocéis, si no lo conocéis, para que sepáis un poquito qué PDF es y intentar hacérselo llegar. Y luego, por supuesto, lo último punto que he hecho, dejarle muy claro cuáles son los motivos por los que ella debería de volverse a poner en contacto con nosotros y reconocer las complicaciones, ¿vale? Y en caso de que sea necesario, acudir a urgencias. Vale, este es el PDF que os digo que ha editado el Ministerio de Sanidad, ¿vale? No pone la fecha, pero si lo buscáis dentro de la página del Ministerio está, ¿vale? Es fácil de mandar, no pesa demasiado. Se llama Información y pautas generales para mujeres embarazadas en situación de confinamiento. Y estas son las complicaciones que deberíamos de decirle a las mujeres. Con esta podríamos decirle más detalladas, pero a veces es mejor tener 2 ideas claras para transmitir y que no quepan en duda, ¿vale? Siempre, estos son los consejos que deberíamos de remitirle. Si es una mujer que está en control domiciliario, tenemos que decirle que siempre que se encuentre con signos, ¿no?, nuevos de dificultad respiratoria o, también esto es muy importante, que presenten fiebre alta resistente a antitérmicos, o sea, sí que están tomándolo, pero llevan 3 días
y sigue estando esa fiebre alta, pues el consejo es acudir a urgencias. ¿Vale? Estos son los 2 puntos importantes que tanto nosotros como profesionales como las embarazadas deberían de reconocer para saber que están bien en casa mientras que no pasa todo esto. ¿Qué se está haciendo o qué se debe de hacer en las visitas rutinarias cuando hay una embarazada con COVID positivo? Pues la recomendación es que se pospongan hasta la finalización del embarazo perdón, hasta la finalización del periodo de aislamiento, ¿vale? No se debe ir a esas visitas rutinarias. ¿Cuándo acaba el periodo de aislamiento? Pues se considera que acaba el periodo de aislamiento, también sería un dato importante que recordemos todos, 4 semanas después del inicio de síntomas o 2 semanas después de la negativización de la PCR, ¿vale? Esta es la pauta. Entonces, hasta que no pase ese periodo, intentamos posponer las visitas, no quitarlas, pero sí posponerlas, readaptarlas para que estemos en un margen más de seguridad en la atención. Pero ¿qué pasa si una mujer pues embarazada tiene asociado riesgo materno-fetal y requiere asistencia? Pues en ese caso el equipo que atiende a la embarazada debe valorar los riesgos-beneficios de esa visita, ¿vale? Y decidir en función de este baremo, decir, venga, necesita esto, tenemos una semana de margen, ¿no? Y en función de esto decidirlo. En caso de que la decisión es que esa mujer precisa atención y hay que hacer esa visita, la recomendación es pues programar a esa mujer al final de la mañana. Y hay incluso lugares que tienen lugares COVID, de atención COVID. Si pudiera ser, si lo tenemos en nuestro servicio, en nuestra área de atención primaria, pues programarlos a última hora de la mañana y en las áreas COVID. Para acabar, unas conclusiones sobre todo lo que os he comentado. Sobre todo quedarnos con estas ideas. Que la mayoría de las mujeres que vamos a atender embarazadas son asintomáticas, las positivas son casi el 90% y son asintomáticas. Que la sintomatología que van a presentar la mayoría de las mujeres embarazadas es leve, muy leve y no le va a producir ningún problema. Que la complicación que se está diciendo que realmente está concluida como algo que pasa en el embarazo es el parto prematuro. Esto sí que está sucediendo. Que podemos decir a las embarazadas que la transmisión de la enfermedad a su hijo va a ser por contacto directo, en la mayoría de los casos. Que en el manejo de la atención primaria hay que hacerse con un checklist para poder tener un criterio de valoración a esta mujer. ¿Cuáles son las recomendaciones del seguimiento ambulatorio de las mujeres embarazadas COVID positivo? Y cómo, en caso de que tengan riesgo materno-fetal, cómo atenderlas también, que se puede tomar decisiones clínicas para atender a estas mujeres. Y, por supuesto, nosotros tener muy claro, desde la atención primaria, que es donde nos toca trabajar, cuáles son los signos de empeoramiento para derivar a las mujeres. Por mí, esta sería la parte que os iba a contar, así que paso la palabra a Carlos, ¿vale? Gracias. Muchas gracias María por tu presentación. La verdad es que ha quedado bastante claro. Pero bueno, aún así están entrando preguntas. Madre mía, yo estaba con la cosa y digo, a ver si la gente va a preguntar. Están preguntando muchísimo. Ya hay más de 20 preguntas, respuestas. Ahora, bueno, pues vamos a intentar trasladar al finalizar la presentación, a ver si nos da tiempo a responder todas las dudas, pero bueno, también ahora Noelia y María se irán introduciendo poco a poco en la acción de preguntas y respuestas e intentarán de manera progresiva dar acceso y resolver las dudas. Bueno, sin más, doy paso a Javier. Javi nos va a explicar cuáles son las complicaciones que se están produciendo en los partos como consecuencia del COVID. En este caso se va a centrar más ya en la parte del parto. Y bueno, también un poco su experiencia, ¿no? La experiencia ya más práctica en este caso. No sé si, Javi, habéis tenido muchos casos ya de mujeres con COVID. Me entiendo que al final todos los casos, todas las mujeres que van a dar luz, no sé si se tratan o se consideran como COVID positivo o no. Bueno, todo eso nos vas a hablar un poquito. Y nada, simplemente te cedo la palabra, adelante con ello. Vale, perfecto. Pues nada, en primer lugar, Carlos, gracias por la presentación y por contar conmigo. ¿Se me oye bien? A ver. Sí, ¿vale? se escucha, Ahora. Se escucha bien.
Vale. Luego, María Noelia, gracias por vuestra presentación, que ha sido muy interesante. Y bueno, gracias a todos los participantes. Es una suerte que estemos aquí todos charlando. Así que un placer. En principio yo, lo primero que para introducir un poco y relacionarla con lo que nos ha comentado Noelia y María, pues quería hablar de cómo pasan las embarazadas la enfermedad, contrastar un poco justo lo que han dicho ellas, ¿no? Que la gran mayoría de las embarazadas la pasan de una forma leve o asintomática, lo cual es importante y en todas las guías está escrito así y en esto sí que tenemos mucho consenso, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio interesante de Nueva York que pues, analizan a las mujeres que van llegando con COVID positivo y de nuevo confirman que tienen un 86% de casos leves, en torno a un 9% de casos graves, un 5% ya críticos, muy parecido a la población en general, ¿no? O sea que esto se confirma bastante. Sí, es verdad que estos estudios, como casi todo lo que estamos contando hoy, siempre hay que tomárselos con mucha precaución porque en este caso, por ejemplo, este estudio, que es un estudio de Breslin en Nueva York, pues no hay comparación con individuos de misma edad, con individuos del mismo sexo, con comorbilidades, es decir, que todo esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Por tanto, en principio, esto para introducir un poquito, confirmar todo lo que han dicho Noelia y María para que todo esto está bastante claro, ¿no? Si entramos ya un poco en cosas de parto, por ejemplo, yo creo que podría ser interesante saber cuántas embarazadas están contagiadas cuando llega el momento del parto, ¿no? Y en este sentido, se considera que la cifra podría estar en torno a un 15% de las embarazadas cuando llegan a dar a luz las que estén contagiadas, ¿no? Hay un estudio de Sutton en Nueva York también, en el que analizan un total de 215 embarazadas, las analizan desde el 22 de marzo al 4 de abril, y lo que encuentran es que tienen de 215 mujeres que llegaron, 33 fueron positivas, ¿no? Es decir, de nuevo confirman esta cifra de en torno a un 15%, ¿no? También confirman de nuevo que el 87,9% de ellas eran asintomáticas. O sea que todas las cifras siempre van por esa misma línea, ¿no? Y esto ha servido para que autoridades sanitarias hayan planteado que las embarazadas podrían ser un grupo interesante, como grupo centinela, que podría ser interesante hacer una población centinela con las embarazadas para desde ahí extrapolar la prevalencia de la enfermedad en la población en general, ¿no? Y de hecho en varios hospitales de España se están haciendo ya PCR sistemáticas a todas las embarazadas cuando llega el momento del parto, o al menos en la semana 40-41, como un poco muestra de prevalencia de la enfermedad y de ahí extrapolar a la población, ¿no? Esto pues puede generar debate, porque yo no sé si las embarazadas sería la mejor población para esto, ¿no? También podríamos hablar de qué complicaciones estamos encontrando y en este sentido hay estudios pues bastante variados. Por ejemplo, el estudio de Swart que analiza 38 mujeres y dentro de esta pequeña muestra, pues todas estas 38 mujeres contagiadas, pues se encuentra lo que ha dicho María, principalmente nacimientos pretérmino, 14 nacimientos pretérmino, ¿no? Pero también encuentra distrés fetal en casos 10 embarazadas, rotura prematura de membranas, alteraciones del cordón umbilical, corneoneonitis, oligopolidramios y luego alteración del líquido meconial, ¿no? Visto así, la verdad que daría sensación de que sería de mucho riesgo en el momento del parto el COVID positivo, ¿no? Sin embargo, hay otros estudios que lo que están viendo es que la frecuencia de complicaciones realmente es similar a otras poblaciones no infectadas, ¿no? Por tanto, que estas complicaciones que estaríamos encontrando no estarían relacionadas con el COVID, sino que estarían relacionadas con el propio embarazo y con la atención al parto, ¿no? Por ejemplo, el estudio de Zwan, el estudio de League van en esa misma línea, ¿no? Por tanto, van en esa línea de que estas complicaciones serían las normales, ¿no? Sí que parece interesante, sí que me parece quizás lo más interesante es que recientemente se ha evidenciado, que lo han comentado también Noelia y María, alteraciones de la coagulación en las personas que ingresan con COVID positivo en el momento del parto, ¿no? Claro, todos sabemos, como hemos dicho, que el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad y además COVID positivo, con esto que estamos viendo, se asociaría con un aumento de riesgo de tromboembolismo venoso, por tanto, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y si además tenemos una situación de confinamiento con inmovilidad, pues todas estas situaciones aumentan mucho el riesgo de trastornos de la coagulación por hipercoagulabilidad. Y esto, por ejemplo, dentro del parto y puerperio, sí que tiene mucha importancia y muchas consecuencias, ¿no? ¿Y cómo influye todo esto? ¿Cómo está influyendo todo esto en el parto? Bueno, pues en este sentido yo creo que habría que hacer dos análisis. Por un lado, cómo influyen las mujeres que no se han contagiado, porque creo que ha influido muchísimo en las mujeres que no están contagiadas el parto. Ha cambiado mucho la atención al parto en prácticamente todos los sitios. Pero bueno, hoy aquí vamos a centrarlo más en cómo ha influido en las mujeres contagiadas, ¿no? Y en este sentido me ha parecido muy interesante lo que ha recomendado el Colegio de Obstetras y Ginecólogos británicos, que muy pronto dieron recomendaciones que han sido muy acertadas con el paso del tiempo que hemos ido viendo, ¿no? Desde luego empiezan aconsejando que los pródromos siempre se pasen en casa y aconsejar a las mujeres que así sea, que una vez iniciado el parto, pues la actuación sea siempre por un equipo multidisciplinar, y esto es muy importante, hay que informar a obstetra, anestesista, matrona, neonatólogo, equipo auxiliar, que todo el mundo conozca la situación, minimizar el número de miembros de personas, de profesionales que van a entrar en la sala, unidades de desarrollo de una política que especifica el personal
cuál es el esencial para entrar en esta situación y es importante que todo el mundo lo conozca. Y luego, una vez valora el inicio de parto, hay que intentar que sea, esto es difícil, en una sala de aislamiento ya preparada con anterioridad y si no, al menos una sala que permita una ventilación adecuada, ¿no? En este sentido, también importante que la evaluación de la gravedad de los síntomas va a marcar el parto. Según una mujer que esté de parto, según si tiene unos síntomas más graves o está sintomática, probablemente marque mucho el parto. Pero hay que empezar siempre desde ahí. Valoración de la situación actual por el equipo multidisciplinar. Una vez que hemos empezado el parto, importante control de constantes, interesante o importante, por ejemplo, temperatura, frecuencia respiratoria, importante también saturación de oxígeno. Las guías lo que están indicando es que hay que intentar mantener saturaciones por encima del 94% y usar oxigenoterapia en caso de que estén rozando esas cifras, ¿no? Y también valorar fiebre, pero siempre descartando que a veces hay otras causas en el contexto de parto que la pueden provocar. No todas las fiebres intraparto en COVID positivo van a ser provocadas por el COVID, ¿no? por el coronavirus. Por otro lado, también se está indicando monitorización fetal continua y esto lo están indicando todas las guías, aunque realmente la recomendación vino por una serie de casos, de casos chinos, en que se incluyó a 18 mujeres infectadas por COVID positivo, tuvieron 19 niños porque era un gemelar, ¿no? Y en 8 de estos casos pues, se vio que había compromiso fetal, ¿no? Entonces, parece una cifra bastante alta, prácticamente un 50% de los partos en este caso había compromiso fetal y desde ahí es cuando se empezó a plantear la monitorización fetal continua en todo trabajo de parto de mujer con COVID positivo, ¿no? Y así se ha mantenido. Y esto sí que todas las guías lo han mantenido y en todos los sitios lo estamos encontrando. Además de eso, dada la asociación de COVID-19 con el síndrome de dificultad respiratoria aguda, las mujeres con sintomatología moderada o severa hay que controlar, y esto no aparece en muchas guías, la entrada y salida de líquidos horaria. ¿Por qué? Porque hay que intentar buscar un equilibrio neutro, entrada y salida durante el parto. Porque si tenemos una situación de dificultad respiratoria aguda y además una sobrecarga de líquidos, pues podríamos dar lugar a más patología o a más clínica respiratoria. Por tanto, tener un poquito en cuenta esto, entrada y salida de líquidos, ¿no? Además, y esto ya relacionando con lo que hemos dicho antes, después del nacimiento hay que evaluar el riesgo de trombosis venosa en todas las mujeres con COVID positivo. Por eso lo que se está recomendando es administrar heparina de bajo peso molecular tan pronto como sea posible después del parto, ¿no? Siempre, obviamente, que no estemos en un contexto de una hemorragia postparto y que la analgesia regional que se haya utilizado en el parto, si se ha usado, lo permita. En este sentido, contaros que la heparina de bajo peso molecular se puede administrar 4 horas después de la inyección intradural, en caso de que se haya usado, o 4 horas después de la extracción del catéter epidural, en caso de que haya usado en el parto, ¿no? ¿Qué más podríamos valorar? Pues a nivel de las técnicas del dolor, por ejemplo, pues ¿qué técnicas del dolor en el parto la evidencia nos está diciendo que podríamos usar? Pues bueno, lo primero que podemos decir es que no hay ninguna evidencia que nos diga que la analgesia epidural o la analgesia intradural o espinal estarían contraindicadas en estas pacientes. De hecho, al contrario, las guías de práctica clínica que se están realizando embarazadas con COVID positivo en el parto, es que se recomienda la analgesia epidural de forma temprana, en etapas precoces del parto. ¿Por qué? Incluso ya no solo en positivas, sino también en sospechosas. ¿Por qué? Con el objetivo de minimizar una anestesia general en caso de necesidad por una situación de urgencia obstétrica. Y esto también aparece en prácticamente todos los sitios, ¿no? Una cosa en la que sí que hay controversia es con el uso del Entonox, con el óxido nitroso. En España, en general, lo que se está comentando es que el óxido nitroso no debe ser utilizado, que se limite mucho el uso de óxido nitroso porque puede generar aerosoles. Sin embargo, por ejemplo, en Reino Unido lo que están diciendo es que no hay evidencia de que el uso de Entonox sea un procedimiento generador de aerosoles. Por tanto, que sí que se podría usar, pero debe usarse un filtro microbiológico para una sola paciente, que es bastante lógico, ¿no? De hecho, a mí me parece una recomendación interesante porque tiene mucha más experiencia con el uso de óxido nitroso los ingleses que nosotros, y ellos lo que están diciendo es esto, ¿no? Y luego, ¿cómo ha ido el parto en estas situaciones en mujeres con COVID positivo? Pues en general lo que estamos viendo es que una tasa muy alta de cesáreas, que esto lo comentaba Noelia también, que habría que analizar esta tasa tan alta de cesáreas, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio de SWAR que en 38 casos 35 nacen por cesárea, o sea, el 92% de los partos nacieron por cesárea, ¿verdad? En este sentido, otro estudio que también ha mencionado Noelia, que es la revisión sistemática que ha hecho Di Marzio en Italia, donde también han tenido muchos casos de coronavirus, pues lo que analiza, hace una revisión primero general de la afectación de los coronavirus en general con el parto y el embarazo, y después centra un poquito al final la revisión respecto al COVID-2, al SARS-CoV-2, perdón. Y lo que nos dice es que la tasa que encuentra en general en los estudios que tiene, encuentra un torno a un 85% de cesáreas. Por tanto, cifras muy parecidas. Están haciendo un 85-90% de cesáreas a mujeres positivas, ¿no? Por tanto, una alta tasa de cesáreas que habría que analizar
una vez que pase todo esto, si depende de la atención obstétrica, si depende de la mala organización, de malos protocolos, sería interesante valorar todo eso, ¿no? Otro estudio, por ejemplo, un estudio de Taiwán, por ejemplo, lo que encuentra, este estudio pues se hace una revisión de casos desde el 12 de febrero al 4 de abril y encuentra cifras muy parecidas. 91% de las mujeres parieron por cesárea, fue parto por cesárea, ¿no? Respondiendo un poco a una pregunta que antes he visto por el chat, ¿qué alteraciones se encontraron, por ejemplo? Pues analíticamente, que alguien lo ha visto por el chat, encontraron en el parto, estas mujeres con COVID positivo, linfocitopenia en torno al 60% y una proteína C elevada en torno al 70%. Esas fueron las alteraciones que encontraron. Y, por ejemplo, ¿qué influencias se está encontrando en los recién nacidos en caso de COVID positivo? Pues aquí tenemos dudas porque hay estudios contradictorios. En principio, lo que se ha hablado es que hay alteraciones clínicas en neonatos, hijos de mujeres con COVID positivo. Por ejemplo, una serie de neonatos de 9 embarazadas con COVID positivo que se hizo en China, pues 4 de ellos fueron a término, 6 prematuros, esto sí que se está viendo bastante claro, que produce bastante prematuridad, y en principio lo que se vio en ese caso es que el resultado de las PCRs de los neonatos fueran todas negativas para el SARS-CoV-2, ¿no? Otra serie de casos de un estudio de Zhang, por ejemplo, de 10 neonatos hijos de mujeres con COVID positivo, no se encontraron ninguna diferencia en cuanto a resultados neonatales por ser positivas, ¿no? Sin embargo, hay cierta controversia, que lo ha comentado un poquito María, con el tema de la transmisión vertical. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo con la transmisión vertical? Bueno, pues en este sentido, la transmisión de la madre al hijo, en los casos que ocurre, a día de hoy lo que tenemos que decir es que mayoritariamente se produce por contacto estrecho tras el nacimiento. Por lo tanto, estaríamos hablando en principio de transmisión horizontal en la gran mayoría de los casos. ¿De dónde entonces viene la controversia? De dos nuevos estudios que son el estudio de Dong y el estudio de Zheng, que son los que un poquito están diciendo que podría haber esa transmisión. Sin embargo, por ejemplo, estudio de Swan o estudio de Chen nos dicen que es muy poco probable que haya transmisión vertical porque no se han encontrado muestras de virus ni en líquido amniótico, ni en cordón umbilical, ni en leche materna. Por tanto, esto hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? Vamos a analizar un poco los dos estudios que sí que están en contra de esto y que dicen que sí que podría haber transmisión vertical. Voy a empezar por el estudio de Dong. Dong lo que hace es que describe las características de un único recién nacido de una madre con COVID positivo en el que se encontraron IgM al nacimiento. Es verdad que es un único caso, pero claro, si en un niño se hubiera producido la transmisión, existiría la posibilidad de transmisión vertical, ¿no? Por tanto, hay que analizarlo con cuidado, ¿no? ¿Qué pasó en este caso? Pues se evaluó a una madre con COVID-19 y su bebé recién nacido en un hospital de Wuhan, en China, el 22 de febrero de 2020. Esta mujer, pues, es una privípara, 29 años, 34 semanas de gestación, y sospecha de estar expuesta al COVID-2, ¿no? Entonces desarrolla fiebre y congestión nasal. Aparece después con dificultad respiratoria. El 31 de enero pues aparece alteración pulmonar y además se hace PCR que fue positiva. El 2 de febrero la paciente ingresa al hospital, recibe terapia antiviral, recibe antibióticos, recibe corticoides y recibe oxigenoterapia. El 22 de febrero, bastante tiempo después, si os dais cuenta, se le practica una cesárea a esta mujer, nace una niña, la cesárea se hace en una sala de aislamiento con presión negativa, importante. La madre además lleva mascarilla N95 y no toca al bebé en ningún momento tras el parto. La niña nace con un peso de 3,120, con un Apgar de 9,10 y el recién nacido no tiene síntomas y es puesto en cuarentena inmediatamente después de nacer sin verlo la madre justo en ese momento, ¿no? ¿Y qué se analiza? Pues se mide el título de anticuerpos de la bebé a las 2 horas y presenta niveles altos de IgG y de IgM, de ambas. La bioquímica mostraba parámetros de inflamación y lesión hepática y también presentaba citoquinas y leucocitosis. La radiografía de esta recién nacida era normal. Además, se realizaron 5 PCRs diagnósticas desde las 2 horas de nacimiento hasta las 16 horas de vida de esta niña y fueron negativas. Todas las PCRs que se hicieron a la niña fueron negativas. Sin embargo, las IgG y las IgM permanecieron elevadas durante los 14 días posteriores al nacimiento. El 28 de febrero, la leche de la madre tuvo resultado negativo, confirmando todo lo que hemos comentado, que no se aísla en leche materna. ¿Y qué pasa con este estudio? Pues que al final sugiere una posible transmisión vertical tras la exposición del feto al virus durante el útero, en este caso, durante los 23 días que estuvo la mamá infectada, ¿no? Dado la elevación de los sobre todo particularmente de las IgM del neonato en el momento del alumbramiento, ¿no? Y ya sabemos además que estas IgM no son capaces de atravesar la placenta, por tanto, obviamente tienen que haber sido generadas, ¿no? El estudio concluye que, aunque no se puede descartar la transmisión durante el parto, se hizo un estricto control de la infección durante todo el proceso, lo que disminuía mucho las posibilidades de que hubiera sido infectada, ¿no?
Por tanto, hay que tenerlo en cuenta como posibilidad, aunque es quizás el que, pues el que más ha alterado todo esto, ¿no? Hay otro estudio, que es un estudio de CEN, que también es publicado además en la misma revista el mismo día, en JAMA, el 26 de marzo de 2020, que se trata de una serie de 6 mujeres embarazadas con COVID-19, tuvieron manifestaciones clínicas leves todas, y tuvieron partos por cesárea todas también, ¿vale? Todas en sala de aislamiento con presión negativa, todas las madres llevaban mascarilla y todo el personal médico vestía trajes protectores y doble mascarilla. Los bebés fueron aislados inmediatamente después de nacer, todos los bebés nacieron bien, con Apgar todos buenos, como dijo antes Noelia, y en este caso lo que encontraron es que las muestras de sangre neonatales tuvieron resultados negativos para la PCR de COVID. 6 lactantes tenían anticuerpos detectados en su suero. 2 lactantes tenían concentraciones de IgG y de IgM más altas de lo normal. 3 niños tenían niveles elevados de IgG, pero normales de IgM. Y además encontraron también que la citoquina inflamatoria IL-6 aumentó significativamente en todos los lactantes. Además de esto, ninguno de los bebés presentó síntomas durante todo el proceso. Por tanto, esto podría ir en la línea de que hay o transmisión vertical o que se consigue inmunidad en el proceso intraútero. Pero todo esto con el paso del tiempo tendremos que irlo conociendo, ¿no? La verdad que no se sabe. Claro, pero todo esto que está pasando, que condiciona muchas cosas. Por ejemplo, el pinzamiento del cordón umbilical, porque con el pinzamiento del cordón umbilical pues hay debate, ¿no? Hay controversia. En algunos sitios, ¿cómo se están posicionando? Pues, y más saliendo estos estudios, que hacer pinzamiento precoz. La SEGO, por ejemplo, así se posiciona. Sin embargo, por ejemplo, el Colegio de Obstetras y Ginecólogos británico e incluso el documento del Ministerio se posiciona en contra. ¿Qué dicen? Pues que dada la falta de evidencia de lo contrario, se recomendaría un pinzamiento tardío del cordón umbilical después del nacimiento siempre que no haya otra contraindicación, por ejemplo un VIH, ¿no? Realmente es así, porque es que en sangre de cordón umbilical no se está encontrando el virus, por tanto igual no tiene mucho sentido hacer pinzamiento precoz, ¿no? El documento técnico del Ministerio va en la misma línea. Si se puede garantizar un adecuado aislamiento entre madre e hijo, pues se podría realizar pinzamiento tardío y piel con piel, ¿no? En este sentido lo mismo. Y con la separación madre-niño, ¿qué recomendación podríamos hacer? Pues, por ejemplo, cuando empezaron los chinos a tener casos, lo primero que hicieron es separar a la madre infectada de su bebé por 14 días. Y esto lo hicieron así en todos los casos. Sin embargo, realmente es una separación preventiva de rutina. Un bebé sano habría que valorar mucho esta separación, ¿no? Hay otras recomendaciones que no están comentando esto. Por ejemplo, la recomendación más actual es que no se separe al bebé y hacer precauciones. Lavarse las manos antes de tocar al bebé, antes de tocar el extractor de leche si se usa, a los biberones, evitar toser o estornudar sobre el bebé cuando se está alimentando, usar mascarilla de alta calidad y luego siempre que, pues, las medidas lógicas de ventilación, las típicas para evitar el contagio, ¿no? Y muy parecido, por ejemplo, con la lactancia materna, ¿qué podríamos hacer? Pues con la lactancia materna a día de hoy hay controversia, pero realmente no se ha aislado el virus en leche materna. Hasta ahora no se ha aislado el virus en leche materna y varios estudios que todos dicen lo mismo, ¿no? El posicionamiento de la IAN, por ejemplo, afirma que la lactancia materna ofrece protección al lactante y al niño y que se desconoce digamos que, ¿por qué no dar lactancia materna si además la lactancia podría proteger frente al COVID-19, ¿no? Por tanto, en principio se posicionan a favor. Sin embargo, sabemos que hay hospitales donde esto no se está haciendo. Por tanto, el ASENEO, por ejemplo, también va en esta misma línea y de hecho ha cambiado hace poco sus recomendaciones porque dice que diría que amamantamiento, aunque la madre sea positiva, usando medidas de higiene, mascarilla, lavado de manos, todo esto, o extracción de leche y que un cuidador sano se la administre. Pero también va en la misma línea de mantener la lactancia materna, ¿no? Por tanto, los únicos que están mostrándose en contra de la lactancia materna en COVID positivo son los CDC, que siguen diciendo lo mismo, que separación y lactancia materna o artificial o de la madre, pero no darla en ese momento hasta pasado el periodo. Así que bueno, esto es un poquito lo que está pasando. Ya terminando, si el contagio se produce, por ejemplo, tras el parto, ¿cuál sería la recomendación? Aquí no hay duda, sí que mantener la lactancia, en esto hay mucho más consenso. Y otro factor que ha influido mucho en el parto, por ejemplo, es que ha dado mucho debates con el acompañamiento. ¿Qué hacer con los acompañantes? Bueno, pues en principio algunos hospitales optaron por políticas restrictivas, separar siempre a los acompañantes, incluso de mujeres no contagiadas, pero bueno, quizás lo más interesante sería permitir acompañamiento, pero con personas sanas o asintomáticas al menos, ¿no? Terminando un poquito ya, como conclusiones podemos decir que la mayoría de las embarazadas infectadas por SARS-CoV-2 pasarán la enfermedad de forma leve o asintomática, la neumonía no parece ser más grave que el resto de los grupos y hay una alta tasa de cesáreas. La infección madre-hijo se produce de forma mayoritaria por contacto directo, pero hay evidencia de transmisión vertical en algunos casos, por tanto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer recomendaciones. En principio la recomendación no se transmite por la lactancia materna, pero sí podría ser por contacto horizontal piel con piel.
las recomendaciones deberían evitar la transmisión más que la separación. No hay evidencia clara sobre qué hacer con el cordón umbilical, aunque si no lo sabemos, lo más prudente podría ser pinzamiento tardío. Y luego, muy importante, en puerperio, como sabemos que hay un riesgo de hipercoagulabilidad, valorar siempre el riesgo trombótico con heparinas de bajo peso molecular. Además, es importante que con el paso del tiempo analicemos cómo todo esto ha afectado a la atención obstétrica, ¿no? Porque realmente todas las embarazadas, las positivas y las negativas, se han visto afectadas por el coronavirus. Así que bueno, esto sería un poco lo que hemos cuento, a la espera que mi hija me diga a ver qué me quiere decir ella. Pero bueno, esto sería un poquito la parte que yo os quiero contar, ¿vale? Muy bien, muchas gracias Javi. La verdad es que, bueno, agradeceros a todos, en este caso tanto a Noelia, a Javi y a María por la presentación que habéis realizado. Y la verdad es que además la participación ha sido extraordinaria, ya no solamente desde el chat, sino también desde la opción de preguntas y respuestas. Entonces, si os parece, pasamos ahora, os voy a trasladar algunas de las preguntas que han hecho desde la sección de preguntas y respuestas. No nos va a dar tiempo a contestar a las 33 preguntas que tenemos pendientes, ¿vale? Pero voy a intentar hacer una síntesis para poder trasladarlas. Si verás que también un poquito han estado tanto María, Javi, Noelia, un poco también desde el chat dando contestación a algunas cuestiones, y la verdad es que hay debate, además hay debate, veo que en diferentes frentes, o sea, no es un debate único en un frente, sino que hay diferentes casuísticas. Un poco por comenzar, y comenzando un poco por Noelia, una de las cuestiones que planteábamos, bueno, si es más bien de Noelia, que la preguntaba Gabriel Soria en este caso, es, buenas tardes, ¿una madre positiva en los primeros meses de gestación puede ocasionar o se puede producir malformaciones en el feto? Vale, el tema es que los estudios, la evidencia que tenemos hasta ahora de las series de casos de COVID en China, casi todos aportan información del tercer trimestre. Entonces, existen muy pocos casos de afectación en el primer trimestre. Por eso, en cuanto bueno, esta infección llegó a España, lo primero que se hizo fue aislar a las mujeres embarazadas y a las profesionales que estaban embarazadas de lugares donde pudiesen contraer la infección, porque no hay todavía estudios que evidencien esta enfermedad congénita ni a favor ni en contra. Ya os digo que la mayoría de las series de casos que disponemos, incluso también de MERS y SARS, produjeron o abortos en el primer trimestre, pero no se describieron defectos congénitos. Pero no podemos descartarlos del COVID porque la mayor parte de los trabajos que se tienen del COVID han sido en el tercer trimestre. Hay que tener en cuenta lo que decíamos antes, es decir, si la mayor parte de las mujeres son asintomáticas y han dado a luz, van a dar la cara de la enfermedad muchas veces cuando llegan al hospital porque bueno, pues se hacen analíticas, se hacen pruebas, entonces cuando realmente dan la cara, les toman la temperatura y tal, pero pueden haber pasado esos procesos durante la gestación y el resultado sea un feto totalmente normal, ¿vale? Pero al no existir evidencia, no podemos decir ni que sí ni que no. Un poco en ese hilo, un poco relacionado, no sé si en este caso María nos puede comentar, no sé si lo has comentado durante la presentación, que está un poco con el chat de las preguntas, ¿se hacen PCRs a las embarazadas, test rápidos, no se hace nada, depende del momento? Ahora mismo, al menos en mi área sanitaria, no se está haciendo. De hecho, todavía quedan profesionales por hacerlas. ¿Vale? En el centro, lo que yo conozco y está en mi mano, que a profesionales sanitarios, aquí en el área de León, que si la gente, ya digo, quiere compartir, profesionales sanitarios todavía quedan muchos por hacer. Vale. Esto comentaba Mireia Durán, lo preguntaba, y también comentaban un poco en relación al tema de la baja laboral. No sé si también tú, Sí. María... Sí, esto sí lo sé. Es lo que os comentaba al principio. Yo, pues durante el mes de marzo, las embarazadas no podían darle baja por riesgo de COVID. Y desde que el Ministerio de Sanidad ha declarado y ya se ha pronunciado como grupo vulnerable a las embarazadas, pues se les está dando. Yo conozco, casi todas que han presentado factores de riesgo laborales y sin tener COVID, simplemente por estar embarazadas se les da la baja. Bien, después me sigue preguntando por aquí, por ejemplo, habla un poco también, en este caso ya un poco más relacionado con lo que ha comentado Javier, como en cuanto a las conclusiones, el tema de la valoración de la administración de heparina de bajo peso molecular tras el parto. Esa valoración, bueno, ¿se pone, no se pone? Se pone, depende un poquito cada caso, Javi.
Sí, en principio durante el embarazo se pondría si la mujer tiene otros factores de riesgo asociados, en principio. Sin embargo, sí que se pone prácticamente en todas las positivas en puerperio. Vale. En puerperio sí, en puerperio sí que se usa en todas. Las recomendaciones que ha dado la SEGO es en pacientes COVID positivas, sin otros factores tromboembólicos de riesgo, es al menos 2 semanas de parinas de bajo peso molecular, y si la mujer tiene factores tromboembólicos, esto se alargaría a 6 semanas. O sea que sí que se describe, como bien han dicho mis compañeros, la administración de parina en mujeres COVID positivo. Y evidentemente si la mujer no es COVID positivo, pero tiene factores tromboembólicos, pues también le van a poner la heparina en el embarazo y, por supuesto, en el puerperio, que todavía hay más riesgo de esto. Entonces, sí, bien, por aquí me preguntaba también María José Muñoz Ballester, me preguntaba que si la transmisión a través del contacto piel con piel es a través de las gotas de fluje, ¿vale? Y si se podría evitar con el uso de mascarilla y lavado de manos. Vale, sí, claro, el contacto, una vez que alguien pregunta también, cuando se hace piel con piel lactancia materna, ¿se asume que el bebé se va a contagiar? No se asume que se va a contagiar, pero sí que existe más riesgo de contagio, y el contagio vendría por ahí, claro. El contagio vendría por esa vía, por la que está comentando ahora Carlos, por donde va esta pregunta, ¿no? Pero claro, usando mascarilla, lavado de manos y las medidas un poco básicas que se han dado para evitar la transmisión, las posibilidades de contagio bajarían bastante, disminuirían un montón. También hay que tener en cuenta que va a depender mucho de la sintomatología de la madre y del Claro. feto, o sea, y del recién nacido. Es decir, si la madre está en un proceso de fiebre, de neumonía y tal, igual no se encuentra en perfecto estado como para poder hacer esto, ¿no? Incluso el bebé, en los casos descritos que he comentado de esos 33 recién nacidos, hubieron algunos con letargia, ¿vale? Producido por la fiebre. Entonces, esos niños sí que han tenido que ser ingresados en unidades neonatales donde se les ha administrado lactancia materna, pero de forma, bueno, pues de otra forma, ¿vale? No a través no a través con la madre. Pero es cierto que lo que ha comentado Javi y lo que ha comentado María, que en leche materna no se ha evidenciado la transmisión de la enfermedad, y sí se ha visto que existen anticuerpos, que eso puede ser positivo. Y bueno, yo creo que ya por último, porque nos hemos estado alargando un poquito ya de la hora que teníamos prevista, nos comenta María José Muñoz Ballester, nos dice, bueno, en relación un poco a lo que comentaba María, comenta que no deben ir a los controles ordinarios hasta que no termine el periodo de aislamiento, además creo que de posponer o de regular o de organizarse, y nos preguntaba, ¿tampoco a la ecografía de las 12 y 20 semanas? Respondo, en esto está muy claro, no hay ninguna duda. Las ecografías se están haciendo todas, ¿vale? Porque se consideran pruebas esenciales. Ecografías, analíticas y vacunación, quedaros con esa idea, son pruebas esenciales y presenciales y se hacen. Bien, yo, bueno, la verdad es que siento muchísimo porque hay unas cuantas preguntas y algunas que se han ido respondiendo según se han ido produciendo las diferentes intervenciones. Seguro que hay alguna que se ha quedado colgada, alguna también se ha respondido a través del chat, pero la verdad es que, bueno, yo estoy muy satisfecho, muy contento con los 3 ponentes. Muchas gracias Noelia, muchas gracias María, muchas gracias Javi por habernos hecho este primer webinar. Yo creo que ha sido un estreno apoteósico, ¿vale? Yo creo que hemos cubierto más que cubierto las expectativas, ha habido un gran número de asistentes y bueno, yo simplemente quería, como os he comentado anteriormente, implicaros que cuál va a ser el título del próximo webinar, ¿vale? Vamos a iniciar un ciclo de enfermeras líderes, eso ya tenemos planificado con todo lo que es Nursing Now, y la primera enfermera va a ser Azucena Santillán, que ya estaba prevista para el mes de marzo, lo hemos ido trasladando. Mañana os mandaremos un correo electrónico, así que estaros muy atentos para que sepáis un poquito la fecha, la hora y el enlace en el cual os vais a poder inscribir. Y la ponencia se va a titular La ciencia en la toma de decisiones políticas. Telita marinera, porque bueno, pues es un tema muy polémico últimamente y yo creo que Azucena nos contará un poquito su experiencia en ciencia en el Parlamento y cómo en otros estados se tiene en cuenta la ciencia a la hora de tomar políticas, ¿no? Y por otro lado, como os comentaba, también os mandaremos en ese email que os enviaremos a todos vosotros mañana un enlace donde alojaremos el vídeo correspondiente, ¿vale? El vídeo del webinar,
Aún así, a través del blog de Salus Play iremos colgando las diferentes presentaciones que ha hecho Noelia, María y Javier. Simplemente, pues nada, muchas gracias, un saludo muy fuerte a todas y a todos, mucha fuerza y nada, nos vemos en el próximo webinar. Gracias. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. pronto, adiós. Hasta pronto. Beso.